Listo. ¿Me escuchan todos? Sí, ¿verdad? Listo. La clase pasada, vamos a hacer un brevísimo resumen. Vimos primero quién era el autor, ¿no? ¿Qué es lo que la Biblia dice del autor Juan? ¿Sí? Y decía, en rasgos generales, que era el discípulo a quien amaba a Jesús, era una persona que era muy cercana a Jesús, ¿sí? Que tenía un carácter complicado, por decirlo así, ¿no? Que era solía enojarse con facilidad, ¿no? ¿Sí? Creo que tenía un carácter apasionado, pero que Cristo pudo usar esa forma de ser de Juan para objetivos mejores, ¿no? Juan tuvo una vida larga, la cual le permitió escribir solamente el Evangelio, sino sus cartas y el libro de Apocalipsis, ¿sí? El libro también, si hablamos del Evangelio de Juan, fue un libro que fue escrito alrededor del año 90, ¿sí? Con un propósito específico, demostrar que Jesús era el Dios, que Jesús era Dios en toda su manifestación divina, ¿no? En toda su gloria, como dice, como menciona el libro de Juan, ¿no? Que este libro no es considerado un libro de los otros tres evangelios, son considerados sinópticos porque poniéndose en paralelo, cuentan una historia más o menos lineal, ¿no? Juan no cuenta, o decir, su propósito no es contar la historia de manera pues detallada, lineal, ¿no? Él se basa en ciertos acontecimientos para, de nuevo, demostrar que Jesús es Dios, ¿sí? Aquí veamos en un pequeño cuadro que vimos en la clase pasada también, de que cuál era el objetivo o propósito fundamental de cada uno de los evangelios, ¿no? Mateo tenía un público específico que eran los judíos y su propósito fundamental era demostrar que era el Salvador prometido, el Rey, ¿no? Marcos, su público objetivo, por así decirlo, eran los romanos y demostrar que él era el Salvador poderoso, ¿no? Lucas, su público específico, o puede ser su principal público, eran los griegos, ¿no? Y el propósito fundamental del libro de Lucas es que mostrar a Jesús como el Salvador perfecto, ¿sí? Y Juan, precisamente para todos los creyentes que vinieran después, demostrar a Jesús que era el Hijo de Dios y el Salvador personal, ¿sí? Este libro tiene ciertas características en las cuales resaltan las siguientes, ¿sí? En el cual vamos a ver 7 señales o milagros dentro del ministerio de Jesús. Habíamos visto en la clase pasada que en realidad son 8, ¿sí? Pero este octavo milagro sucede después de la resurrección, ¿sí? Y 7 frases o argumentos en el que Jesús va a decir, va a declarar al mundo, al pueblo, que Él es Dios, ¿no? Son 7 afirmaciones en las que Jesús hace para decir que yo soy Dios en la tierra, ¿sí? Habíamos visto también el tema del calendario que no debemos perder de vista porque sabiendo este tema del calendario, Juan lo maneja mucho, siempre maneja acontecimientos con fiestas, ¿no? O acontecimientos. El milagro o el hecho que está sucediendo con una fiesta en específico, lo cual nos va a dar señales de cuánto tiempo pasa entre por decir, capítulo y capítulo del Evangelio, ¿sí? Vamos a poder ver inclusive que hasta los saltos es de un año, reafirmando así que el objetivo de Juan no es contar la historia de manera lineal o manera detallada, sino de usar hechos específicos que demuestren lo que quiere demostrar, ¿no? O sea, llegar a lo que quiere demostrar, ¿no? ¿Sí? Hemos dividido el libro en ciertas partes esto no es una manera definitiva, por decirlo así, es una manera para que vamos a estudiar el libro, ¿no? Un prólogo, una primera parte donde se desarrollan los 7 signos o milagros que hemos estado hablando. Una transición, la segunda parte donde se habla de la glorificación de Jesús, o sea, cuando ya se está acercando la hora de su
sacrificio por el mundo, y un epílogo, ¿no? Donde Jesús se muestra resucitado. Hemos visto además que Juan arranca el Evangelio con una premisa alta, ¿no? De demostrar que Jesús estuvo desde el principio, ¿no? O sea, Él es el comienzo y el fin. Él siempre estuvo con Dios, ¿no? Con el Padre, ¿no? Inclusive desde la creación. Y este verbo que estaba desde siempre se hizo carne, ¿no? Y habitó entre nosotros. Y nosotros, los seres humanos, en ese tiempo, pudimos ver la gloria de Dios, ¿no? Esa gloria que era solamente que el ser humano no podía ver, porque según hemos leído en Éxodo nosotros, cuando Dios, la gloria de Dios se posaba sobre el tabernáculo, nadie podía entrar en él, ¿no? Ni siquiera Moisés en ese momento, ¿no? Pero nosotros, o sea, la humanidad tuvo el enorme privilegio de poderlo ver, ¿no? Entonces, ese es breve resumen, brevísimo resumen de lo que hemos visto en la clase pasada, ¿sí? La clase de hoy va más dirigida a la persona de Juan el Bautista, ¿sí? Vamos a leer primero capítulo 1 de Juan, ese es los pasajes que nos habíamos saltado en la clase pasada, ¿sí? Versículo de 6 al 8, que dice así: un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. En el siglo I, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Había mucha controversia acerca no solamente del papel de Jesús en la historia, que si Jesús era realmente el Cristo, si Jesús era realmente humano, y se empezaron a gestar muchas herejías, muchos pensamientos erróneos en la iglesia del primer siglo. Y asimismo también existía mucha controversia acerca del papel de Juan el Bautista. Yo estoy casi seguro que todos los que hemos leído los evangelios consideramos a Juan el Bautista un gran profeta, ¿no? Inclusive mucha gente de ese tiempo lo consideraba con mucho más valor del que nosotros lo consideramos, ¿no? Había inclusive gente que pensaba que Juan el Bautista era el Cristo prometido, ¿sí? Mucha gente que pensaba que él era el Mesías. Lo cual obligó a Juan el Bautista en muchas oportunidades a decir que él no era el Cristo, ¿sí? Juan el Bautista era tan estimado y hablaba con tal fuerza que algunas veces tuvo que aclarar, como les decía, que él no era el Cristo. Y eso lo vamos a leer más adelante en Juan 1:20, ¿sí? No nos adelantemos todavía. Juan aclara que Juan el Bautista era un importante testigo de Jesús, pero que no debía confundírselo con ¿no? Con Jesús. No existía ni existe nadie que se le acerque a la imagen de Jesús, que solo él era el verbo, ¿no? Lo que habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Juan hace otra declaración acerca de Juan el Bautista. En el versículo 15, que también nos saltamos, dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Se entiende un poco el trabalenguas, es decir, ¿no? Juan decía que que venía después de él, ¿no? Él solamente venía a anunciar su llegada. Está desde siempre, ¿no? Desde el principio de los tiempos, ¿no? Ahora sí, vamos a versículos que va más o menos lineal con lo que estamos leyendo, ¿sí? Vamos a leer primero y después analizamos. Capítulo 1, versículo 19 en adelante, ¿sí? Hasta el 28.
Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Este texto que acabamos de leer va en paralelo con Mateo 3, 11, 12, Marcos 1, 7, 8 y Lucas 3, 15, 17. ¿Sí? Complementa la información de lo que se encuentra en estos evangelios. ¿Sí? Aquí Juan, deja claro que él no es Jesús, ¿no? Ni mucho menos el Mesías prometido que pensaban que la gente era de él, ¿no? Cuando Juan dijo, yo no soy el Cristo, es porque ya en ese tiempo, como ya se había dicho, había gente que pensaba que él era el Mesías, ¿sí? Es decir, Juan el Bautista tenía sus propios discípulos que pensaban que él era el Mesías. Cuando los judíos le preguntan, ¿eres tú el Elías? Hay una razón, ¿sí? El profeta Malaquías profetizó acerca del retorno de Elías antes de que el Mesías establezca su reino en la tierra, ¿sí? Vamos a leer Malaquías 4:5, sí, para un poco. Malaquías 4:5 dice, tomen en cuenta que antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré al profeta Elías, ¿sí? Hubo un tiempo, reconozco yo, que cuando recién empezaba a leer las escrituras no entendía bien esto. Si era Juan el Bautista ¿cómo decirlo? Una reencarnación de Elías, ¿sí? Y evidentemente no es así, sino que él viene con el espíritu de Elías, ¿no? ¿Cómo decir? Con la misión, con la fuerza de Elías, ¿sí? En sí, cuando se anunció el nacimiento de Juan el Bautista, el ángel dijo que éste iría delante de Jesús con el espíritu y el poder de Elías, ¿sí? Esto lo leemos en Lucas 1:17, el cual indica que sería otra persona y no Elías quien cumpliría la profecía. Cabe señalar que Juan el Bautista y Elías tuvieron el mismo tiempo de ministerio, la misma clase de poder y hasta personalidades similares, ¿sí? Hagan el ejercicio de leer la vida de Elías y leer la vida de Juan el Bautista, se van a encontrar que hay mucho parecido en su forma eh, hasta de actuar, ¿sí? Los judíos vuelven a preguntar, ¿eres tú el profeta? Y esto es en referencia a Deuteronomio 18, 15, 18, donde se predijo que Dios levantaría un gran profeta como Moisés, el cual sería su vocero en la tierra. Y leemos entonces, vamos a Deuteronomio.
18. Versículos del 15 al 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y les hablará de todo lo que yo le mandare. ¿Sí? Entonces, en la mente, en el inconsciente del judío estaba eso, ¿no? Uno, que iba a venir Elías, y dos, que iba a venir un profeta, ¿sí? Para esto Juan cita al profeta Isaías, ¿no? ¿Qué pasaje exactamente de Isaías? Isaías 43. Y con esto invocaba al pueblo a retornar a Dios, abandonando las tinieblas espirituales a través de la redención espiritual obrada por Cristo. Esto es, evidentemente, por parte de Juan el Bautista, un acto de humildad, ya que él solo es una voz, un vocero, ¿no? Para enfocar toda nuestra atención, la atención del pueblo en ese momento hacia Jesús, ¿sí? Ustedes se imaginan actualmente, imagínense un predicador que tiene popularidad, ¿no? Que la gente lo mira como alguien con mucho poder de convencimiento, con mucho dominio de palabra, y que venga un grupo de gente que lo siga a él, ¿no? Y que digan, ¿no? Lo exalten y le digan, tú eres el profeta, tú eres el Mesías. Eh, Ojalá Dios nos dé la suficiente humildad para poder decir, nosotros, no, yo no soy, ¿no? Yo no soy lo que ustedes dicen, yo solamente soy un humilde obrero, solamente soy una voz de las muchas voces que hay que anuncian a Jesús, ¿no? Un gran ejemplo tenemos en Juan el Bautista, ¿no? Con lo dicho anteriormente, que solo es una voz, algunos pusieron en duda su autoridad, ¿no? Para bautizar. En el Antiguo Testamento, es decir, ya desde antes, se asociaba la venida del Mesías con arrepentimiento y purificación espiritual, ¿no? Ustedes lo pueden leer en Ezequiel 36:37 y Zacarías 13:1, ¿sí? La figura del bautismo ya existía, ¿no? ¿Sí? No es algo que... Me refiero al bautismo de Juan, ¿sí? Ya existía, ya era conocido por el pueblo judío, ¿no? Y era como un símbolo de necesidad de la limpieza y preparación espiritual para la llegada del Mesías, ¿no? Limpiaban su cuerpo como una señal de limpieza espiritual, por decirlo así, ¿no? Este pasaje que acabamos de leer termina con Juan el Bautista reafirmando la preeminencia del Mesías, ¿sí? Cabe señalar que esto es un gesto de gran humildad por parte de Juan el Bautista. De nuevo, insistimos, la humildad de Juan el Bautista, ya que teniendo oportunidades de convertirse en protagonista, siempre hizo todo lo posible para que el pueblo fijase solo su mirada en Cristo. De nuevo, no, Juan el Bautista siempre, vamos a leer que siempre hace que nosotros nos enfoquemos en Cristo, no en Él, ¿sí? Tanto es su humildad que se considera a sí mismo un esclavo, ¿no? Que se impone el deber de quitar el calzado a su amo, ¿no? ¿Sí? Pero que ni siquiera es digno de ello, ¿no? O sea, ni siquiera es ser digno, o sea, tanto es su grado de humildad que ni siquiera es digno de ser esclavo del Señor, ¿no? A ese punto es la humildad de Juan el Bautista, ¿no? Con respecto a su ministerio, lo que tenía que hacer, ¿no? A ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta de la primera parte de Juan el Bautista de lo que hemos leído?
Abro por unos minutos los micrófonos. ¿Todo ok? ¿Seguimos? Interesante. Buenas noches, Julio. Hola, Sonia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No he saludado, estaba escuchando. Ajá. Buenas noches, Julio, también. Quería preguntarte, Julio, antes Sí, hablabas acerca de Betábara. Betábara era una ciudad donde estaba Juan. sí, para la escritura dice que estaba Betábara bautizando, ¿no? Betábara está en... ¿En qué lugar específicamente? A ver, vamos a buscar un mapita, ¿sí? Eso es lo que me falta a mí, buscar mapas. Vamos a buscar un mapa. No, Betábara. Ahora, hay unas Biblias que ponen Betania, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que había dos poblaciones que se llamaban muy parecido Betania, ¿no? Acordémonos que en Betania vivía perdón, María, o sea, Lázaro y sus hermanos, ¿no? Y había otra que está al otro lado del Jordán, cerca de la región de Galilea, que era la otra Betania, ¿sí? Que estaba, o decirlo así, muy cerca de Jerusalén, ¿no? Pero vamos a poner un mapita, ¿sí? Por antes de cualquier cosa. A ver, tenemos... Bueno, Julio, parece que este libro fue escrito en Asia Menor, o sea, lo que le llamamos ahora Turquía. Sí, como explicaba en la clase pasada, el- este libro fue escrito mucho después de los primeros tres evangelios, ¿no? Ah, 100 Porque, años después de no sé, digamos, por el año 90, más o menos, por ahí se fue escrito, ¿no? 100 años Eh, después de Cristo. ajá. ¿Por qué? Porque había muchas ideas erróneas acerca de la figura de Cristo, ¿no? Entonces fue como una respuesta a todas esas ideas que daban dando vueltas, ¿no? Es por eso que Juan hace especial énfasis en demostrar la divinidad, ¿no? De Jesús, ¿no? Y es por eso que ese lenguaje no se parece en nada se parece a lo que es a lo que está escrito en los otros evangelios, ¿no? No es una historia lineal, detallada, de cierta forma mejor explicada que los otros evangelios, ¿no? No, esto acá va desde el capítulo 1, versículo 1, va a un punto directo, ¿no? Bueno, pues he puesto un mapa que no está en Betania, ¿no? Hermano, buenas noches. Sí. Disculpen, este, con respecto al bautismo Ujú. que, que practicaba Juan el Bautista, este, es un modelo de todas maneras, ese acto, que así es un modelo del bautismo que se hace hasta ahora, por ejemplo. No.
hay un pasaje de la Biblia que le preguntan, ¿qué bautizo te has realizado? ¿No? ¿El bautismo de Juan o el bautismo, del que practicaban los apóstoles ya después de que Jesús, ¿no? Entonces, el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento nada más. ¿Perdón? Hechos 19, ¿no? En Hechos 19 tenemos ahí es la pregunta que hacen de... Vamos a leer, ¿sí? Dice Hechos 19, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído de tal Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Nosotros, bueno, esto de aquí de posición de manos, excepto de posición de manos y demás, que eso es exclusivo de los apóstoles, ¿sí? La diferencia principal entre el bautismo que hemos recibido nosotros como cristianos, que nosotros al bautizarnos recibimos el sello, o sea, viene a ser morada el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Cosa que dice, recibimos el Espíritu, ¿no? A diferencia del bautismo de Juan, o sea, Juan Bautista, que era solamente como preparación, como arrepentimiento, como decir, vamos a limpiar nuestro espíritu para la venida del Mesías, ¿no? Que en realidad ese bautismo no tenía mayor valor ya en ese tiempo después del sacrificio de Jesús, ni en los tiempos actuales, ¿no? No tendría mucho, no tiene mucho sentido, ¿sí? Y Julio, disculpa, pero el asunto así, el ritual, por así decirlo, o lo que hacían, ¿no? Los actos que hacían era, creo, lo mismo, ¿no? O sea, sumergirle debajo del agua, ¿no? Claro, el hecho es el mismo, ¿no? El hecho es el mismo, ¿no? Ah, Es ya. pero digamos que la intención es diferente, ¿no? Es como Ujú. que el bautismo de Juan Bautista sea solamente de limpieza, no solo limpio mi cuerpo, nada más. ¿Sí? Ajá. El bautismo de actual, del cristiano, es, tú estás siendo enterrado como una tumba de agua, ¿no? En el cual tu vieja persona muere y nace una nueva persona, ¿no? Eh, con el Espíritu Santo como ayuda, ¿no? como el sello del Espíritu Santo, ¿sí? Eso sería, en breve resumen, el- lo que diferencia esos dos tipos de bautismo, ¿sí? Chévere, Julito, gracias. Sí, bueno, acá no sé si ven el mapa, ahí está, para responder un poco a lo que decía Mariela, ¿no? Ahí está Betania, que es Betábara, también, ¿sí? Que está muy cerquita de Jerusalén, ¿sí? Ahora, dicen que había otra que estaba acá, al otro lado del Jordán. Ujú. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces, ¿sí? Nada de nada. ¿Ven la presentación? Sí, ¿no? Listo. Vamos a leer, seguimos en el capítulo 1 de Juan, versículos 29 a 34, ¿sí? Al día siguiente, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo,
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. De los hechos que hemos venido hablando el pasaje anterior, ¿no? Jesús se le acerca a Juan el Bautista y Juan exclama, ¿no? Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, no? El uso de un cordero como sacrificio, era un hecho común para los judíos, ¿no? Y es por eso que también se instalaba un mercado fuera del templo, ¿no? Pero eso vamos a hablar más adelante. Se utilizaba en la Pascua, eso lo hemos leído en Éxodo, ahí tienen el pasaje si ustedes lo quieren, en Éxodo 12, versículo 1 al 36. El profeta Isaías escribió también que sobre un cordero que sería llevado al matadero, Isaías 53, 7, y los sacrificios expiatorios diarios de Israel, ¿sí? Eso lo vemos en Levítico 14, 12, 21 y también está explicado de cierta forma mejor en Hebreos 10, 5, 7, ¿sí? Les voy a repetir, no se apuren mucho en copiar en esto porque yo voy a pasar el PowerPoint al final, ¿sí? Juan el Bautista utilizó esta frase, aquí el Cordero de Dios, como referencia al sacrificio máximo y definitivo de Jesús en la cruz para hacer expiación por los pecados del mundo, ¿no? Este tema, el de sacrificio, es recurrente en todos los escritos del apóstol Juan, es decir, no solamente lo vamos a leer aquí en el Evangelio de Juan, sino lo vamos a leer en Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis, ¿sí? Si bien Juan el Bautista era primo de Jesús, no se conocían. O mejor dicho, no lo conocía a Jesús como el Mesías o aquel que vendría después de él y que había existido antes de él, ¿sí? Si bien no se menciona aquí, pero Dios, ¿no? Había hablado con anterioridad a Juan el Bautista, ¿no? Sobre lo cual sería la señal del Mesías prometido, ¿no? Así que apenas él vio, o sea, Juan lo vio a Jesús, pudo identificar a Jesús como el Mesías, y esto también lo podemos encontrar en paralelo o complementario, mejor dicho, en Mateo 3:16, Marcos 1:10 y Lucas 3:22, ¿sí? Ahora, ya que mencionaron el tema del bautismo, ¿no? Cuando nosotros somos bautizados, somos considerados no solamente como cristianos, sino somos considerados también hijos de Dios, ¿sí? Aquí Juan el Bautista hace énfasis en la divinidad del Mesías como un título especial que indica unidad e intimidad exclusiva entre el Hijo y el Padre. Vamos a leer a propósito de esto Hebreos 1. Versículos del 1 al 9. Hebreos 1:9 dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelentes nombres que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, un óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Sí? O sea, aquí está hablando de que solamente Jesús es el que tiene unidad, intimidad con el Padre, ¿no? No está hablando en líneas generales, como solemos decir, de lo que somos los cristianos, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta de esto? Tantas veces hemos escuchado, inclusive cuando la gran mayoría de nosotros hemos sido católicos cuando vamos a misa, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y no nos detenemos a pensar a veces en la profundidad de la que llevan estas palabras, ¿sí? Ok. Hacemos las preguntas al final, no sé cuánto estamos, estamos todavía con tiempo, vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Jesús hace el llamamiento de sus primeros discípulos. Vamos a leer, es un pasaje un poco más extenso, ¿sí? Juan capítulo 1, versículos 35, al 51. La palabra de Dios dice así. Al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar a los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viéndose que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, ¿qué traducido es maestro? ¿Dónde moras? Le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, y a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mayores cosas que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, y aquí delante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Expliquemos un poco, analicemos un poco mejor lo que acabamos de leer, ¿sí? Estábamos al tercer día consecutivo, ¿no? De los hechos relatados en 19:28, ¿no? Estamos
Y 2 de los discípulos de Juan el Bautista, estamos hablando de discípulos de Juan el Bautista, animados por el testimonio de Juan, fueron detrás de Jesús. ¿Sí? Ahora, esto no implica que inmediatamente estos 2 discípulos de Juan de Bautista se convirtieran en discípulos de Jesús, sino que fueron en actitud de averiguar lo que habían oído, ¿no? Estos 2 discípulos se quedan con Jesús por la noche. La Biblia dice hora décima, que viene a ser más o menos las 4 de la tarde, ¿sí? Hay que recordar también acá un poco de cultura judía, ¿sí? Que para el judío el día comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde, ¿no? De 6 a 6, ¿no? Si contamos así, la hora décima viene a ser las 4 de la tarde, ¿sí? Haciendo un poquito el ejercicio de hacer las cuentas. Uno de esos 2 discípulos de Juan el Bautista era Andrés, ¿sí? El hermano de Pedro. Andrés va en busca de su hermano para comunicarle que allá ya había llegado el Mesías, ¿no? Jesús, al encontrarse con Simón, le cambia el nombre a Cefas, que en arameo quiere decir Pedro, ¿sí? Que es el nombre en griego. ¿Se acuerdan que en la primera clase vimos que el tema de los lenguajes, los idiomas que se manejaban en esa época, arameo es el lenguaje del pueblo, ¿no? Del pueblo judío. El hebreo era el lenguaje litúrgico, ¿no? Con el que están escritos en los libros los rollos del Antiguo Testamento, ¿no? Que se manejaban en ese momento, ¿no? Teníamos el griego, que era para nosotros, por decirlo así, el inglés, el idioma que todos hablaban, para comunicarse con todas las personas que venían de todas las partes del mundo conocido en ese tiempo, ¿no? Y teníamos el latín, que era el idioma de los romanos, en el cual está escrito la mayoría de las normas legales, por decirlo así, ¿no? Ya que el pueblo que dirigía o gobernaba en ese tiempo era el pueblo de romano, ¿no? Que sometía al pueblo de Israel, ¿no? Ahora, hemos mencionado muchas veces nosotros la palabra Mesías, pero ¿qué significa en realidad, no? Mesías vendría a significar en hebreo y en arameo el ungido, que viene a ser la misma palabra Cristo en griego, ¿sí? Se refiere a la consagración de una persona para un oficio o función especial. El término se utilizó en un principio para el rey de Israel, ¿no? ¿Se acuerdan que los reyes de Israel los ungían en aceite, ¿no? El sumo sacerdote también lo ungían en aceite. Para los patriarcas, pero sobre todo para señalar a aquel cuya venida estaba profetizada en su función única de profeta, sacerdote y rey, ¿sí? Al cuarto día, ya habíamos, ¿no? ¿Se acuerdan que se quedaron la noche con Jesús? Y al cuarto día, Jesús se encuentra con Felipe y le pide que lo siga, ¿no? Tanto Felipe como los hermanos Andrés y Pedro eran originarios de Betsaida. Esta declaración podría generar algún problema, ya que el Evangelio de Marcos menciona lo siguiente, indica que Pedro vive en Capernaum. Ahora, esto no quiere decir que haya algún error en las escrituras, ¿no? Al igual que Jesús, Andrés y Pedro nacieron en Betsaida y en algún momento se mudaron a Capernaum, ¿sí? Ustedes van a encontrar de repente textos en un momento que dicen, no, pero acá hay un error, ¿no? Acá dice que Pedro vive en Capernaum. El hecho de que tú vivas actualmente en un sitio no significa que seas originario de ese sitio, ¿sí? Y muchos de los que son de Lima lo saben, ¿no? Lima ha recibido por muchos años, por migración de otras partes del Perú, ¿no? Entonces, el hecho de que vivas en Lima no significa que seas de Lima, ¿no? Igual pasaba, ¿no? Jesús vivía en Nazaret, pero no era de Nazaret, era de Belén. Y por lo tanto, Andrés y Pedro eran de Betsaida, originarios de Betsaida, pero vivían en Capernaum, ¿sí? Entonces no encontramos el error en las escrituras, ¿sí? Como algunos autores podrían ustedes encontrar en internet, ¿sí?
Y se empezó a correr la voz, ¿no? Felipe se encontró con Natanael y le contó lo que había encontrado al Mesías, ¿no? Y que este venía de Nazaret, ¿no? Y como de nuevo explicamos, ¿no? Nazaret era su ciudad de residencia, pero él no había nacido ahí, sino él era de Belén, ¿sí? A Natanael no le agradó oír que el origen nazareno de Jesús, ¿sí? Natanael era de Caná, Galilea. Los galileos eran menospreciados por los habitantes de Judea. Y a su vez los galileos menospreciaban a las personas de Nazaret, ¿sí? ¿Les parece historia conocida? Sí, ¿no? Porque siempre a veces hay los regionalismos, ¿no? Acá en el Perú también hay regionalismo. Que yo soy mejor que tú, ¿no? En mi ciudad, mi pueblo son mejores que los de otro pueblo, y así sucesivamente, ¿no? Así como pasa hoy, pasaba en esos tiempos también. El desprecio de Natanael por Nazaret se debía a que se le consideraba una aldea pequeña y sin relevancia profética, ¿sí? Este acto de Natanael de desprecio, de menosprecio hacia Nazaret, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Acuérdense de este detalle. Luego se referían a los cristianos con desprecio, ¿sí? Como la secta de los nazarenos, ¿sí? Y esto lo vemos en Hechos 24:5, ¿sí? Siempre van a usar a Nazaret como un adjetivo calificativo, pero negativo, ¿sí? Nace de Nazaret, ¿no? O sea, es como esa, ¿qué es de ese pueblucho? ¿Qué es de esa aldea que no tiene relevancia? ¿Qué cosa puede salir buena de Nazaret, no? Y lo vamos a encontrar más, una vez más, en el libro de Juan, de este tipo de discriminación, por decirlo, por los nazarenos, ¿sí? Jesús admiró la franqueza de Natanael, ¿sí? Y que este extrañado le preguntaba a Jesús de dónde lo conocía, ¿no? La respuesta de Jesús movió profundamente a Natanael, ¿ya? ¿Por qué? Porque Natanael entendió que lo que Jesús le estaba diciendo solo él lo sabía, ¿sí? Entonces, si lo que Jesús le decía solamente Natanael lo podía saber, nadie más, porque no había nadie más que lo pudiera ver, él inmediatamente lo reconoció como el Hijo de Dios y el Rey de Israel. ¿Se acuerdan cuando acabamos de hablar hace un ratito del significado de la palabra Mesías? ¿Sí? Jesús le dijo a Natanael que si con esta pequeña señal, ¿no? De poder ver lo que nadie más podía ver, ¿no? Natanael creyó, Natanael vería cosas aún mayores, ¿no? Jesús menciona que él verá el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden, en clara referencia al texto de Génesis 28:12, ¿sí? Jesús le dio a entender a Natanael que él y los demás discípulos, al igual que Jacob, experimentarían comunicación sobrenatural que confirmaría quién era Jesús. Para terminar el pasaje, Jesús suelta esta importante revelación. En la visión de Jacob, la tierra y el cielo se conectaban. Esto es lo que leemos en Génesis, ¿sí? En la visión de Jacob, la tierra y el cielo se comunicaban por una escalera, ¿no? Pero que a partir de ese momento, él, Jesús, sería esa escalera, ¿no? Que Jesús es el único camino desde este mundo hacia el Padre, ¿no? Esa es la gran revelación que está haciendo Jesús. De las muchas revelaciones que vamos a encontrar nosotros de parte, o sea, de la boca de Jesús hacia el pueblo, de su divinidad, ¿sí? ¿Alguna pregunta aquí? Pregunta chiquita. ¿Sí? ¿Está claro entonces? Ok. Vamos al primer milagro de Jesús en el libro de Juan, la primera señal, ¿no? ¿Sí? Por eso hemos dividido esta sección del libro de Juan, el libro de los signos, el libro de las señales, ¿sí? Leamos entonces el capítulo 2 y entramos al capítulo 2 al fin.
versículos del 1 al 12, ¿sí? Al tercer día, dice aquí, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales habían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y esas la llevaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora, y llevarla a la maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. ¿Sí? ¿Qué relevante tiene que Jesús haya convertido el agua en vino en una boda, ¿no? Entonces, analicemos el hecho. Aquí acontece, como les decía, la primera señal del libro, primera señal o milagro de Jesús en el Evangelio de Juan, de las 7 que va a desarrollar Juan a lo largo del ministerio de Jesús en la tierra, ¿sí? Si bien poco se sabe de cómo se celebraban las bodas en los tiempos de Jesús, estas tomaban varios días, ¿sí? Empezaban con reuniones y festejos en la casa del novio hasta que llegaba a la casa de la novia. Estos festejos podían tomar hasta una semana, ¿sí? ¿Sí? Era como decir ahora nosotros una fiesta patronal, ¿no? ¿Sí? Era un tiempo de alegría, de gozo, de risas, y Jesús, junto a su madre y sus discípulos, fueron partícipes plenos de ellos, ¿sí? No hay que imaginarnos a Jesús que conversaba con la gente, estaba ahí, y de repente riéndose, pasando un momento familiar, un momento agradable, ¿no? ¿Por qué no? ¿Sí? En algún momento de la celebración empieza a escasear el vino. Ante la situación, María, la madre de Jesús, le pide a él que si puede hacer algo, y recibe la respuesta, una respuesta de repente un poco dura de parte de Jesús, ¿no? Hacia su madre, ¿no? ¿Qué tienes conmigo, mujer, no? Aún no ha llegado mi hora. Esta respuesta dura de Jesús podría implicar cierta frustración al lidiar con esta situación que supondría o que podría poner su verdadera misión un poco en duda, en cuestión, ¿no? En cuestionamientos, ¿no? Jesús tenía que lidiar con este tipo de situaciones típicas de cualquier familia humana terrenal, ¿no? Como dice esto. Jesús no estaba exento de tener problemas o tener malos entendidos familiares, ¿no? Tenía hermanos, tenía mamá, ¿no? Entonces, nadie está libre, ¿no? Hasta las mejores familias comerían, ¿no? ¿Sí? Esta frase, aún no ha llegado mi hora, la vamos a encontrar varias veces en esta parte del libro donde están los 7 milagros, 7 señales, ¿sí? Presta también detalle a esa frase, aún no ha llegado mi hora, ¿sí? Bueno, Jesús, accediendo al pedido de su madre, da instrucciones y convirtió el agua en vino. Esta señal, palabra que Juan usaría para referirse a las obras o milagros de Jesús, era para que la gente vuelva la mirada a la fuente de que es el Padre actuando a través de su Hijo, para que los discípulos crean que Jesús es Dios, ¿no? Cada señal, cada milagro es la manifestación de la gloria de Dios, ¿no? Después de esto, Jesús y sus discípulos se dirigieron a Capernaum, ¿sí?
¿Qué es lo divino de esto? Yo me acuerdo haber estado hace unos años en una reunión de jóvenes, no de mi congregación en Salamanca, sino en otra congregación, si mal no recuerdo, creo que era Santo Domingo, Los Pinos, no recuerdo bien, pero eso fue hace unos años atrás. Y, y alguien preguntó, ¿no? Qué importante, o sea, transformar agua en vino, o sea, no, es un milagro parecer un poco tonto, ¿no? Eh, ¿Quién tiene, quién puede crear de la nada, eh, con solo mencionarlo, con solo pensarlo, con solo decirlo, eh, cosas, ¿no? Dios, ¿verdad? Entonces, con esta pequeña y quizás no muy relevante milagro de Jesús, ¿no? Le demostraba a sus discípulos que él tenía el poder de poder crear de la nada algo, ¿no? En este caso vino, ¿no? De agua, o sea, ¿de dónde sacó las uvas? ¿De dónde sacó domina la materia y el tiempo, ¿no? Porque no solamente es que considera las uvas, sino el proceso para crear vino toma muchísimo tiempo, ¿no? O sea, él era el dominador de la materia, el dominador del tiempo, ¿no? O sea, como el Dios, como Dios que es, ¿no? Entonces, todo fue una demostración más que todo para sus discípulos, ¿sí? Son 8 y 9. Quiero dejar un rato de la clase ahí para la siguiente entrar a la primera limpia de templo, ¿no? Que Jesús echa a los cambistas, a los mercaderes del templo, ¿sí? Voy a dar espacio a preguntas y terminamos la clase, ¿sí? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto el día de hoy? Julio, Sí, Edmundo. en la Biblia se puede encontrar qué significado tiene el vino. A ver, en el milagro, entonces me estás hablando del milagro, el significado del vino. Sí. A ver, en este caso específico de lo que hemos leído, es lo que te acabo de mencionar, ¿no? Jesús está departiendo de un matrimonio y él, con su fuerza que domina la materia y el tiempo, o sea, él crea de la nada vino, ¿no? Y eso es una muestra de divinidad, ¿no? Julio, Sobre todo para demostrar a sus apóstoles, ¿no? Ahora, de que la Julio, última cena, él sea el pan y ¿no? El pan y el vino, ¿no? Demostración, ¿no? Julio, Pero eso. Sí. quisiera que veas Salmo 105, versículo 15. A ver. ...105, versículo 15, me dices, ¿no? Sí. Dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. No. Salmo 5, ¿no me dijes? 104, por favor, ya, discúlpame. sí. Listo, no hay problema. Listo, versículo 15, Salmo 104. Y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Eso es lo que estás, ¿Sí? ¿Ese era el pasaje que querías que lea? Sí. ¿Qué significa con el que te estoy preguntando? A ver, vamos a leer todo el contexto, ¿sí? Vamos a leer el Salmo desde el comienzo. Dice, Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Tú has vestido de gloria y
de magnificencia, que cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. ¿Sí? Con el abismo como el vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste, le pusiste término al cual no te traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, das de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. De sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas, él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y acá dice lo que acabamos de leer, ¿no? Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Ahora, lo que quiere decir este pasaje, que Dios está en control de todo. Dios sustenta todo, ¿no? Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que quiere decir este salmo, ¿no? Sí, o sea, es como decir, nosotros no debemos preocuparnos si va el día, si vamos a tener que comer, si no vamos a tener dónde vestirse. Dios provee todo lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que quiere decir ese texto, ¿no? Y en Judas 9:13. Judas 9:13. Judas, ¿te ha hecho Judas? Judas solamente un capítulo. No, no. El mundo me ha dicho Judas o José. Sí. Josué. A ver. Josué, estos odres de vino también estaban nuevos porque los llenamos y ahora ya están rotos. Nuestros vestidos de sandalias ya se han gastado porque el camino ha sido muy largo. Igual, estamos hablando de bienes, de bienes de que siempre estaban con el pueblo, ¿no? Pan, vino, que eran como decir el sustento diario, lo que nunca faltaba en la mesa de Israel, ¿no? Julito, una pregunta con respecto a eso, Sí, este, este, siempre, siempre he visto que ronda esta parte que habla sobre Jesús, sobre este milagro, ujú. y bueno, se habla sobre el vino, se habla sobre esa fiesta. Digamos que no sé si se pueda saber eh, por qué, por qué también Jesús estaba ahí, ¿no? Si era algo normal, algo cotidiano, si también era algo cotidiano y normal quizás celebrar ahí entre ellos, eh, no sé, o sea, surgen esas preguntas que realmente yo quizás a veces, te lo digo, se me ha aventurado a decirlas, pero no estoy seguro de responderlas. Por ejemplo, cuando alguien habla de que está bien una fiesta, está bien compartir, y el vino también no compararlo pues con, con el hecho de tomar ahora, ir a una fiesta. Muchos dicen si Dios ha tomado, ¿no? Dios participó en esto. Eh, Ahora, con el hecho también del vino ahí, como tú estás explicando, como parte de,
de los alimentos, ¿no? De las comidas, de lo básico que tenían ellos, ¿no? Ujú. No sé, tal vez lo aclara un poco, no sé si es que se puede, si es que hay datos para eso, no sé. Ujú. Bueno, como estaba mencionando al principio de ese pasaje, de explicación de ese pasaje, ¿no? Las bodas duraban mucho tiempo, ¿no? Tomaban una semana por lo menos, ¿no? Ahora, tú me dices, ¿qué de malo tiene uno de partir con la familia, con los amigos, ¿no? Poder conversar, poder reírse, pues nada, acuérdense que Jesús era humano, así como era Dios, era también humano, ¿sí? Que era capaz de contentar, así como cuando Lázaro muere y él llora, pues también es capaz de poder sentir alegría, ¿no? Por la felicidad de los novios, ¿no? Así que, no hay nada de malo, ¿no? O sea, y otra cosa, ¿no? El hecho que tú tomes vino no significa que te vas a emborrachar, ¿no? Yo me acuerdo hace un tiempo atrás haber escuchado, ah, quizás no con la humildad del caso, ¿no? Escuchar a Jesús Adrián Romero decir que Jesús se había emborrachado, ¿no? Que, no, tú dale, tú borré total, este, Sí, sí. sí, ¿no? De repente tú también lo has escuchado, por eso ahí tu pregunta, ¿no? Entonces, eh, Una pregunta. sí, Julio, una pregunta. sí, dime, Nelson. Te pusiste mute. No te escucho, Nelson. Ah, Nelson, no te escucho. ¿Me escuchas? Recién, ahorita. No, había ¿Me silenciado tu micrófono. escuchas? Sí, sí, ahora sí te escucho. Ya, rapidito más te digo que generalmente Jesús, los milagros que hacía él, sí, y hace, ¿no? Siempre ha sido donde hay mucha multitud. Ujú, Por decir otro ejemplo es Lázaro, ¿no? Había multitud. Si analizamos otros milagros, también había multitud. En esa boda había multitud y multitud por 5 días, el tiempo que va a durar la boda, ¿no? ujú. O sea, era una especie de decir, mira lo que yo hago, porque puedo hacerlo, y la gente se rendía, se supone era algo inusual, ¿no? Manifestaba que él podía hacer con su poder lo que la gente podía quererlo, ¿no? Se supone que llenar las tinajas de vino era bastante difícil, porque solamente llenó las vasijas, las tinajas en ese momento, sino se supone que se han lleno durante todos los días que duró la boda. Algo que nadie se había preguntado cómo lo hizo.
pero sí repararon que él era una persona totalmente diferente, algo que tenía un poder absoluto sobre todas las cosas, ¿no? Sí. Eso, vio eso, ¿no? Claro, que por eso que Juan menciona que cada milagro es una señal, ¿no? Es una señal para, en primer lugar, para sus discípulos, para las personas que estaban ahí de su divinidad, ¿no? Por eso es que hay multitud, o sea, por eso que hay gente alrededor, ¿no? Que es ¿Cómo? testigo. Por eso digo que hay gente alrededor, siempre que tú mencionas, dice que siempre que hay un milagro, hay gente, no hay multitud, ¿no? Hay un propósito, ¿no? Por lo que es Claro, que, claro, que Jesús anuncia que él es el Cristo, ¿no? Porque no nos olvidemos nunca nos olvidemos que el propósito o el objetivo de Juan en escribir el Evangelio es demostrar la divinidad, ¿no?, de Jesús. ¿Pero por qué? Porque en ese tiempo que fue escrito, mucho tiempo después de escritos los otros evangelios, circulaban ideas así erróneas de decir que no, ese Jesús no era el Cristo, o no era el Mesías, o esa persona no es el quien decía ser, ¿no? Entonces, el propósito central del libro es decir, Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, que tiene todo el poder, que tiene todos los atributos, la gloria de Dios. Entonces, hubo gente que efectivamente al ver la señal, el milagro, creyó, como que hubo muchísima más gente que a pesar de las señales, que a pesar del milagro, no creyó en Jesús, ¿no? O no quisieron creer, ¿no? Como decía, se endurecieron sus corazones, ¿no? Sí, Nelson. sí, Sí, entonces es eso, ¿no? Siempre que... escucho, Sí, o sea, el hecho que hay una multitud, como tú dices, ¿no? Siempre hay una multitud, ¿no? Es para que efectivamente, ¿no?, el demostrar su divinidad, ¿no? Así como un milagro que en apariencia no tiene mucho sentido, como hacer vino en una fiesta, él demuestra su divinidad, ¿no? Porque crea de la nada, ¿no?, materia, y no solamente crea materia, sino que maneja el tiempo, ¿no? Porque que es como de cultura general que el tiempo para fermentar un vino toma mucho tiempo, ¿no? Y él lo hizo en un sistema. Sí, sí, Manuel. Sí, pero también tenía un fin de conducir a las personas a la fe. Exactamente, o sea, él es la señal, las señales tienen un propósito. Él demuestra su divinidad ante la gente. Y como decía, ¿no? Hubo gente no que te como escucho mucho. O sea, el objetivo de una señal es demostrar divinidad. Julio, ¿me escuchas? Sí, sí, te escuchan eso. ¿Me escuchas, Julio? Sí, sí. Ya, es que es una sota, pues robando internet. No, no te entiendo. Muy fluido, ¿no? O sea, tú dices que el Señor demuestra de que con su divinidad podía hacer resucitar de los muertos y hacer lo que no es para que hagas. ¿Algo así? Sí, o sea, de la nada, o sea, el poder creador de Dios de la nada hace todo, ¿no? Con su simple voluntad, con su simple palabra, ¿no? Y ahí está el significado de este milagro aparentemente, sí, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero ahí es donde, por ejemplo, ellos dicen que los mozos que estaban ahí creyeron, ¿no? Que habían sido testigos de ese hecho que pero como vamos a encontrar más adelante,
¿no? A pesar de que este milagro es sorprendente, sobrenatural, va a haber gente que cree, pero va a haber muchísimo más gente que no cree, que se le endurece el corazón, que están sumidos en una oscuridad espiritual, ¿no? Sí. Entonces este es solamente, como dice, el primer milagro de muchos de los 7 que vamos a ver durante el ministerio de Jesús en la tierra. Hay un octavo que menciona Juan, que es ya después de resucitado, ¿no? Y por eso no se cuenta, por decirlo así, ¿no? Se cuenta como una parte final del libro, ¿no? De la pesca milagrosa, ¿no? Pero todo milagro, de nuevo, repito, reafirmo esta idea, todo señal, todo milagro de Jesús es para demostrar su divinidad ante el pueblo, ¿no? Esa es la idea principal. Julio, Sí, el mundo. Julio, Te escucho. ¿me podrías también explicar, por favor, qué representan las tinajas vacías? ¿Qué representan las tinajas vacías? Tu cerebro. Ay. A ver, vamos a hablar. A ver, las tinajas, diciendo, el mismo texto lo dice, es el tema del rito de la purificación, ¿sí? No cometamos el error, hermanos, de contextualizar o poner que cada detalle de la palabra de Dios tiene un significado, ¿no? No saquemos, simplemente las tinajas vacías que eran tinajas que estaban, porque eran según el rito judío de purificación, estaban ahí. Y que las tinajas estaban vacías porque ya habían pasado cierto tiempo, ¿no? Sí. Julio, no estará representando un corazón humano que está duro y vacío de la palabra de Dios. No en ese texto, por eso digo, no. La clase pasada mencionamos el problema de a veces leer muchos comentarios bíblicos, ¿sí? Que a veces nos sacan de lo que realmente quiere decir el texto, ¿sí? Esas tinajas simplemente estaban ahí porque formaban parte del rito de la purificación de lo que es que los judíos realizaban, ¿sí? Y Jesús aprovechó el hecho de esas tinajas para llenarlas de agua para proveer vino. No, es tan simple como eso. Ahora. Quiero opinar. César quiere dar su opinión. Ahí está. Solamente para... Está interesante la clase, gracias Julio. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel, el concepto de impureza era un concepto que estaba que lavaban las manos, ¿no? Y entonces ellos tenían siempre recipientes con agua, siempre. Entonces el ritual de lavarse las manos, los pies, era un acto de purificación. Entonces la cultura judía se movía siempre en ese ambiente de impureza, ¿no? Postula una de las opiniones con respecto al vino, por ejemplo, ahí, es que ahí Jesús está dando a entender proféticamente el derramamiento del Espíritu Santo. ¿En qué sentido? En que el agua representaba a la ley, representaba la impureza, representaba a la ley judía,
Y la transformación, la eliminación del agua y el reemplazo de esa agua por el vino, representaba el Espíritu Santo, representaba la llegada del nuevo pacto, ¿no? Una significancia de alegría, que era consonante con las fiestas, pero la alegría del cristiano para acceder al Espíritu de Dios y tener vida eterna, ¿no? Entonces, cada tinaja, dice, eran 6 tinajas, cada tinaja tenía un volumen de unos 100 litros. Imagínense, 600 litros de agua que tenía en esa casa, lo que significaba de que tenían que tener mucha agua para la impureza que ellos constantemente alegaban, ¿no? Nada más, eso es lo que quería agregar, Julio. César, las tinajas estaban ahí para el lavado ritual de las manos y los utensilios en ese sitio. Claro, era un agua que se usaba básicamente para el lavado de manos, pies, del cuerpo, ¿no? El lavado de utensilios formaba parte también de esos, del ritual, pero se usaba agua no almacenada, ¿no? Claro. Listo. Interesante. Sí, o sea, hay muchas cosas, como digo, muchos detalles que Juan va a mencionar a lo largo del Evangelio que son muy propios de los judíos, ¿sí? Juan, siendo judío, hace énfasis en las fiestas, en las tradiciones. Por ejemplo, acá participa en una boda, ¿no? Como es una boda judía, ¿no? O sea, siempre Juan también va a incluir dentro de cada evento, de cada cosa que va narrando, va a incluir este aspecto tradicional de las fiestas, de los rituales, ¿no? Como detallito, ¿no? Como detalle adicional, ¿no? Como bien mencionaba César, los judíos tienen un problema con el tema de la limpieza, un tema de la purificación, ¿sí? Siempre tenía que estar lavándose las manos, lavándose los pies, bueno, era Israel, ¿no? O sea, imagínense estar en Israel en ese tiempo, ¿no? O sea, que era costumbre de ellos, ¿no? Y vamos más adelante el tema de las leyes que imponían los fariseos, ¿no? Que a veces ya rozaban el ridículo, ¿no? O sea que le van a achacar a Jesús, por ejemplo, el por qué curas en sábado, ¿no? En día de esposa, ¿no? Pero bueno, no quiero cansarlos más, ya son 8 y un poco pasando ya las 8:30. César dice acá, nos espera un caldo de gallina. Y bueno, quiero... Las 9, ven. Hasta las 9. Yo quisiera, hermano, pero tengo un pequeño de 6 meses que me va a empezar a chillar si no estoy ya en ciertas horas apropiadas para su descanso. Hermano Edmundo, ¿usted cree que puede entrar el siguiente jueves temprano para poder conversar de repente unos temitas? Lo que Supuesto, hermano, dígame qué horas. 2, 3 de la mañana. a la hora décima, así como decía Juan. Ya, hermano. Ok, ni Yo hablar. estoy, ya usted coordinamos y conversamos más tranquilos. Gracias, hermano. No, igual para todos, hermanos, si ustedes quieren de repente conversar un poquito más, podemos coordinar ahí como una célula o una reunión para poder conversar de repente de lo que ustedes estén pensando, lo que estén sintiendo, ¿no? Poder hacer un estudio más personalizado de la Biblia, ¿no? Y estamos a la orden. Listo. ¿Estás todavía por ahí, Cooper? Por ahí. Creo que ya se fue. Bueno, oramos para terminar
La